Hola, bienvenidos a Semestroso Zone. Hoy les traigo un nuevo video para explicarles las características del hueso frontal. Para empezar, este hueso es un hueso impar, es simétrico y forma parte de la cara anterior del cráneo. Y también participa en la unión de los huesos del neurocráneo y del viscerocráneo. Ya tengo un video en mi canal sobre las generalidades del cráneo, donde abarco viscerocráneo y neurocráneo, así que te invito a revisarlo. Bueno, el hueso frontal participa en la formación de la pared superior de la órbita y también de la fosa craneal anterior. Estas fosas craneales, que son tres, es la anterior, media y posterior, dan soporte al cerebro y permiten la salida de los nervios craneales a través de los agujeros que tienen cada uno. El hueso frontal tiene dos porciones, una que se llama porción escamosa y otra porción orbitaria. La porción escamosa es la parte vertical del hueso y la porción orbitaria es la parte horizontal. Y bueno, regresando a la porción escamosa, esta tiene 4 caras y 3 bordes. Las caras se llaman cara externa, cara interna, cara temporal o lateral y cara nasal. La cara externa es una convexidad anterior y pues como su nombre lo dice, es la cara que mira hacia el exterior. Esta cara tiene a ambos lados de la línea media 2 tuberosidades que se llaman eminencias frontales. Y abajo de estas eminencias frontales se encuentran los arcos superciliares. El lugar donde convergen estos arcos superciliares se encuentra una eminencia que se llama glabela. La glabela es esta eminencia del hueso frontal que se encuentra en la parte inferior, justamente en la convergencia de los arcos superciliares. Y tanto la glabela como los arcos superciliares son más prominentes en los hombres. Debajo de la glabela se encuentra otra característica que es una sutura frontal o también llamada sutura metópica. Esta sutura metópica divide a los huesos frontales del cráneo fetal. Esto se fusiona alrededor del segundo o tercer año de vida, aunque en el 7 o 8% de la población persiste. Luego, otra característica del hueso frontal en su cara externa es el borde supraorbitario, que esta es más o menos como una línea imaginaria que divide a la porción escamosa y la orbitaria. Otra característica del hueso frontal que es que a nivel del borde supraorbitario se encuentra un foramen que tiene el mismo nombre, foramen supraorbitario, que da lugar al paso de los nervios supraorbitarios y vasos supraorbitarios. Y esas fueron las características de la cara externa del hueso frontal. Y ahora viene la cara interna, que es una concavidad anterior, que es la que mira hacia el encéfalo. Esta es una vista superior del cráneo donde se retiraron huesos esfenoides, parietales, occipital y quedan el hueso frontal y de color azul el hueso etmoides. Esta tiene como característica que tiene al surco del seno sagital superior, que es el que se puede ver en la imagen, que se continúa con la cresta frontal. En la cresta frontal se inserta una estructura muy importante que se llama la hoz del cerebro y por detrás de esta cresta se encuentra un foramen. En la mayoría de los casos de los cráneos se encuentra cerrado, pero cuando es permeable da lugar al paso de una vena que se llama vena emisaria o también conocida como vena de Hesperino. Y con eso acabamos la cara interna y vamos con la cara lateral, que aquí su característica es que tiene líneas temporales del hueso frontal que se continúan con las líneas temporales pero del hueso temporal. Después tenemos a la parte inferior de la zona escamosa, que es la cara nasal. Esta se encuentra entre las partes orbitarias del hueso frontal y aquí tiene la característica que se encuentra una espina que se llama espina nasal. Y después de las caras vienen los bordes, que son 3, que es el parietal, supraorbitario y borde nasal. El parietal simplemente es donde articula el hueso frontal con los huesos parietales. Después el borde supraorbitario es el que ya vimos, donde tiene al foramen supraorbitario o que también se le conoce como escotadura supraorbitaria. Aquí los arcos superciliares se continúan con una apófisis que se llama apófisis cigomática del frontal.
Y por último está el borde nasal, que aquí tiene dos características, que es una que articula con los huesos nasales y la otra que articula con los maxilares a través de una apófisis que tiene el hueso maxilar, que se llama apófisis frontal del maxilar. Y esas fueron las características de la porción escamosa del hueso frontal. Y ahora vamos con la segunda porción, que es la porción orbitaria. Aquí se encuentran dos características muy importantes, que son las fosas de la glándula lagrimal y la fosa troclear. La fosa de la glándula lagrimal se encuentra en el lado externo y la fosa troclear, que es donde está la pólea para el músculo oblicuo superior, se encuentra en el lado interno de esta porción. Y entre las dos porciones orbitarias se encuentra una escotadura que es para la articulación del hueso etmoides, que se llama escotadura etmoidal. Y también hay un borde esfenoidal que es para la articulación del hueso frontal y el hueso esfenoides. Otra característica del hueso frontal es que se encuentran los senos frontales derecho e izquierdo. Estos senos paranasales, que entre ellos se encuentran estos senos del hueso frontal, sirven para darle resonancia a la voz, para disminuir el peso del cráneo y también participan en el calentamiento y humidificación del aire. Y además que drenan sus secreciones hacia las cavidades nasales. Cada uno mide aproximadamente 3 centímetros de alto por 2.5 de ancho y en forma anteroposterior 1.8 centímetros aproximadamente. En resumen, el hueso frontal articula con 12 huesos, 2 parietales, 2 nasales, 2 cigomáticos, 2 lagrimales, un etmoides, un esfenoides y 2 maxilares. Y eso ha sido todo, espero que te haya gustado este video, no olvides seguirme en mi TikTok y no olvides suscribirte.